Hola a todos. Hoy continuamos con el análisis, la segunda parte del análisis de Heineken. En este caso, como ya nos sucedió con Blackstone, contamos con un libro publicado que trata la historia de la compañía en cuestión, en este caso de Heineken, y es un libro que si bien está descatalogado, pues si os interesa, sí que existen algunos ejemplares que se pueden adquirir de segunda mano en Iberlibro y otras plataformas de libros de segunda mano. Se llama The Magic of Heineken. Y la verdad es que está muy bien. A mí me ha salido por 10 euros y me ha dado hasta un poco de pena que un libro tan bueno, porque tiene una calidad de las fotografías buenísimas y el mero contenido. Yo creo que es el libro más completo sobre la historia de una compañía que me he leído. Y, y nada, vamos a empezar la historia de Heineken en 1862. Este vídeo tratará hasta 1999, que es un poco lo que recogía el libro. Y luego, como ya sabéis, y si no os remito a él, pues en el primer vídeo, que os pondré el enlace por si no dais con él en comentarios, ¿no? En la descripción, pues, pues ahí tratábamos la historia corporativa de Heineken, además de un análisis financiero suyo, desde el año 2002 hasta la actualidad en 2024. Así que nada, tenemos por delante 137, ¿no? 137 años de historia y yo creo que os va a gustar. Como os he comentado, nos tenemos que retrotraer a 1862. En este año el padre de Gerard Adrian Heineken, que va a ser la primera generación de los Heineken en esta compañía, pues su padre fallece y su madre le da su aprobación para gestionar el patrimonio familiar. Un año más tarde comienza la negociación para adquirir una pequeña cervecería en Ámsterdam, la cervecería de Hooiberg, que había sido fundada en 1592, pero venía soportando importantes pérdidas. Es decir, que este señor, Gerard Adrian Heineken, recibe la herencia de su padre y donde lo quiere invertir es en una cervecería. A finales de 1863, el Consejo de Administración de Hooiberg va a aprobar la venta a la familia Heineken de esta cervecera, que poco después constituiría Heineken Co., traspasándose a esta de Hooiberg en mayo de 1864. En 1864, el 60% del consumo de alcohol en Holanda lo aglutinaban los espirituosos y licores, y el gobierno quiso fomentar la cerveza como una bebida más suave. Si en 1862 de Hooiberg vendió 2.100 barriles de cerveza, durante 1865, que sería el primer año completo en manos de Heineken, esta vendió 5.000 barriles y por aquel entonces empleaba a 20 personas. En 1866, el ayuntamiento de Ámsterdam multó a De Hooiberg por causar molestias. Un vecino se había quejado del olor a lúpulo y la contaminación del agua del canal. Aprovechando que dado el crecimiento de la cervecera iban a tener que mudarse igualmente, en 1867 encargan el diseño y construcción de la nueva planta en una mejor localización, inaugurándose esta en 1868. En 1868, la cerveza bávara de importación estaba en auge. Había aterrizado en Holanda en 1850 y con una nueva técnica de fermentación lograba un color más claro y atractivo y una mayor vida útil, pero al ser importada era lógicamente más cara. Es por esto que en Holanda, por entonces, diferenciaban entre la llamada cerveza del trabajador, que era la holandesa con la técnica de fermentación tradicional, y la cerveza de los caballeros, que era la bávara de importación. En el otoño de 1868, Heineken manda a un trabajador de confianza a Alemania y para finales de 1870, Heineken comenzaría a fabricar cerveza al estilo bávaro en Holanda. A esto se sumó que en 1870, con el inicio de la guerra entre Francia y Alemania, las importaciones alemanas se secaron y Heineken cubrió ese vacío en el mercado. Para 1871, la cervecera de Heineken tenía ya 40 trabajadores, 10 de ellos alemanes y conocedores de la nueva técnica de fermentación. En 1872,
la capacidad de la planta cervecera de Ámsterdam se estaba quedando corta y Heineken pone su mirada en Rotterdam, una ciudad como Ámsterdam portuaria en Holanda, lo que facilitaría la exportación, y además era una ciudad muy cervecera. Se enteró de que había otro cervecero queriendo abrir una cervecería en la ciudad y antes que tener un competidor más, lo convenció para combinar fuerzas, quedando la gestión diaria del nuevo proyecto en sus manos a cambio de una participación. En 1873, Heineken manda construir una nueva cervecería en Rotterdam, de la que tendría el 69% de las acciones, y a la par informa a sus trabajadores en Ámsterdam de que estos dejarían de producir la cerveza de los trabajadores para centrarse en la cerveza de los caballeros. Ya entonces se exportaba a Inglaterra, Bélgica y el norte de Francia, aunque en esta época la reducida vida útil de la cerveza era un hándicap, un obstáculo. Hasta 1873, la fermentación al estilo bávaro, que requería temperaturas de entre 5 a 10 grados, se llevaba a cabo con hielo natural y nunca en verano. Si el invierno en Holanda había sido frío, el hielo se obtenía de los canales helados de Ámsterdam, pero si había sido suave lo tenían que encargar de Noruega y suponía un gran sobrecoste. Esto se solucionó en 1873 con la compra a una compañía alemana de maquinaria para producir hielo, la compañía Bass and Littmann, máquinas que por otro lado tenían todavía muchos fallos. Para mediados de 1874, la cervecera de Rotterdam produjo su primera cerveza y ello coincidió con la llegada de nueva competencia para esta cerveza al estilo bávaro, liderada por la cervecera Amstel, que proveía gratuitamente de hielo a sus clientes para mantener fría su cerveza. A sus clientes retailers, no al cliente final. Es decir, hay que decir que en esta época prácticamente toda la cerveza se vendía en bares, tabernas, etc. El equivalente de Holanda. Nada en tiendas. Y nada embotellada. En 1875, en Heineken se deciden a explorar la técnica de pasteurización desarrollada por el químico Louis Pasteur. Básicamente la cerveza embotellada era calentada a entre 50 y 60 grados, lo que mataba las bacterias y mejoraba enormemente la vida de la cerveza. La cerveza sin pasteurizar se echaba a perder en 2 o 3 semanas. Para 1877, el mayor mercado de exportación de Heineken era Francia, pero tenían problemas en el transporte por tren, dañándose inexplicablemente muchos barriles, incluso desapareciendo algunos de los mismos. Esto lo solucionaron adquiriendo 4 vagones de mercancías que transportaron de ahí en adelante una vez a la semana cerveza a París. Entonces, en estos vagones exclusivos de Heineken pues se aseguraban que iban a estar vigilados. En 1879, tras soportar años irregulares con las máquinas de hacer hielo artificial, lograron hacerse con unas mucho mejores. En colaboración con Carlsberg, que tenía 2 máquinas desarrolladas por el doctor Carl von Linde, alemán, en su cervecera de Copenhague, y que directivos de Heineken pudieron ver in situ, pudieron encargar máquinas más eficientes y sobre todo más eficaces a partir de 1880, hasta tal punto que incluso pasaron a vender hielo como parte del negocio. Durante la década de 1880 llegaban los primeros barriles de Heineken a Estados Unidos. Allí, sin embargo, estaban acostumbrados al sabor suave de cervezas tipo Budweiser, y la cerveza fuerte holandesa nos sorprendió que no cuajasen demasiado. En 1882, tras la presión en precios de la competencia en el mercado holandés, en Heineken deciden mantener su cerveza al estilo bávaro con su precio premium, pero a la vez desarrollar otra cerveza, también de esa clase, pero con una menor cantidad de alcohol y más económica. Fue un éxito y entre 1881 y 1884 la producción aumentó un 48%. En 1883, la técnica de pasteurización había impulsado la exportación de la cerveza de Heineken, llegando esta a países más lejanos como el sur de Francia, España, América Central y del Sur, la India o las Indias Orientales holandesas, representando para este año la exportación un 25% de los ingresos, aunque la rentabilidad era mucho menor. Las Indias Orientales holandesas eran, para hacernos una idea, Indonesia. Para 1889, la competencia había seguido apretando más y más en precios y en vez de bajarlos, Heineken se decidió por una decisión similar a la anterior, lanzar una tercera marca de cerveza
que tuviese aún menos alcohol que la segunda y fuese también más económica. Fue un éxito, pero el hecho de que tuviese márgenes tan apretados, vendiéndose casi a coste, no hacía ninguna gracia, lógicamente, a Heineken. En 1889, Heineken logra el honor de proveer cerveza al restaurante de la Torre Eiffel. Para 1890, finalmente, la competencia cervecera llegó al punto de que éstas decidieron sustituir de facto a los bancos y proveer de financiación gratuita a los retailers holandeses a cambio de exclusividad con su cerveza. Esto está muy bien verlo porque fijaos que han pasado hasta la actualidad 140 años y esta misma técnica de proveer financiación gratuita a tus clientes se sigue haciendo hoy en día como técnica de fidelización. Esto, por ejemplo, en Logista también dan financiación a veces a los estancos cuando tienen que renovar sus ordenadores y demás. Y bueno, es interesante que el estudio de la historia, uno podría pensar que en siglo XIX es demasiado alejado como para aprender cosas interesantes y ves que muchas estrategias se siguen repitiendo y que no han cambiado tanto las cosas. En 1892, Heineken dio un paso más y comenzó a comprar a los establecimientos donde se consumía la cerveza por todas las ciudades importantes de Holanda. Y no solo se limitó a Holanda, llegando incluso a otras ciudades europeas como París, donde la cerveza de Heineken se aseguraba la distribución. Esto ya lo hemos visto en el análisis de C&C Group y en el primer vídeo del análisis de Heineken, que ellos compraban en Reino Unido los pubs para asegurarse la distribución. Pues en 1892 no era muy diferente. En 1900, las botellas de Heineken se embotellaban por los empleados a mano, una a una. En 1901, Heineken tuvo su primera huelga, que se saldaría un mes más tarde con un acuerdo para elevar los salarios y pagar las horas extra, que antes no se pagaban. En 1903 hubo huelgas en muchas cervecerías, pero no triunfó en las de Heineken, ya que en esa época era legal sustituir a los trabajadores en huelga y Heineken lo logró. Sin embargo, las protestas dieron sus frutos con el tiempo, estableciéndose el domingo como día de descanso y reduciéndose en 1909 la jornada a 54 horas semanales y 4 días de asuntos propios al año. A cambio, los trabajadores se quedaron sin su derecho a 4 litros de cerveza gratuita a la semana. Para 1914, Heineken producía 350.000 hectolitros frente a los 175.000 de 1893 o los 46.000 de 1881. La segunda generación de los Heineken llegó a la compañía de la mano de Henry Pierre Heineken, que aparte de doctor en química, hablaba francés, alemán e inglés y que fue presidente ejecutivo desde 1917 a 1940. En 1920, el bacteriólogo Jan Emmens se unió a Heineken con el encargo de mejorar la calidad de la cerveza. Este detectó que los barriles que devolvían los clientes, los propietarios de los pubs y demás, o bares, tras haber consumido la cerveza, eran sometidos los barriles a un proceso de limpieza insuficiente. Se limpiaban con agua caliente, luego con agua fría, pero este detectó que aún quedaban bacterias y decidieron esterilizar los barriles con vapor y aplicando luego un revestimiento en el interior, con lo que mejoró la calidad de la bebida y su sabor. En 1923 se estableció un fondo de pensiones en Heineken que cubriría no solo las pensiones por jubilación a los 65 años, sino también las de orfandad y viudedad. Quiere decir que en esta época no era tan habitual el vivir hasta los 65 años, o sea, no es como hoy en día. Luego, en 1927, Heineken logró ser el proveedor de cerveza de la Casa Real holandesa y adquirió una cervecera en Bruselas. Para 1929, el consumo per cápita de cerveza en Holanda había crecido desde 10,4 litros en 1918 a 28 litros en 1929. En 1929, Heineken adquiere una participación en Cobra, una compañía que invertía en cerveceras en el extranjero. Esta empezó a construir una planta ese mismo año en Surabaya, en la isla de Java, en Indonesia, comenzando la producción 2 años más tarde, dando acceso a Heineken a las Indias Orientales neerlandesas, evitando a los intermediarios, en Indonesia básicamente. Para 1930
no solo los trabajadores se habían organizado, sino también las cerveceras de Holanda. Así el 80% de las cerveceras formaban parte de la misma asociación o cártel, que llamaríamos hoy en día, y esta, a cambio de mantener precios estables, compensaba con pagos de las que hubiesen crecido más a las que lo hubiesen hecho menos, contentando así a las pequeñas. Al final esto hoy en día estaría prohibido porque claro, si todas crean un cártel y no compiten entre ellas, pues los precios nunca tienden a bajar y acercarse a unos márgenes más reducidos. Para Singapur en 1931, Heineken se alía con Fraser and Neave, que aportaría capital y distribución local, mientras que Heineken aportaría la técnica cervecera, y fundan Malayan Breweries Limited. En 1932 comenzarían a elaborar y comercializar la cerveza Tiger, a la venta también en Tailandia o en Hong Kong. En 1933, Heineken adquiere una participación en Interbra, con fabricación cervecera en Bélgica, Francia, el Congo belga y Angola. En 1933, Heineken empezó a comercializarse en Estados Unidos tras el fin de la ley seca. En 1931, el Partido Demócrata incluyó en su programa electoral el fin de la prohibición y en Heineken decidieron estar preparados por si ganaba Roosevelt, como así sucedió, arribando a Estados Unidos sus primeros barriles el primer día de la legalización. Fue sin embargo una legalización progresiva, permitiéndose inicialmente importar solo bebidas con menos de 3,2 grados de alcohol, es decir, una cerveza muy floja. Para hacernos una idea, la cerveza de Heineken por aquel entonces tenía 5 grados. Era bastante similar a la de hoy en día. El negocio en Estados Unidos en 1933 no fue nada fácil, ya que al coste de transporte y al del importador se sumaba que Estados Unidos en 1933 había abandonado el patrón oro, devaluado el dólar y además establecía un arancel de $1 por galón de cerveza. A todo eso se sumaba que Heineken tenía que hacer una cerveza muy floja, aparte de la suya habitual, que era de 5 grados, lo que le restaba eficiencia económica. En 1934, Van Munching, a sueldo de Heineken, llega a Estados Unidos con la difícil tarea de tratar de vender en Estados Unidos cerveza. En el viaje le acompañó un compatriota suyo que tenía el mismo encargo pero de Amstel, que era la competidora de Heineken en Holanda. Al poco tiempo, el representante de Amstel tiró la toalla, pero Van Munching perseveró, tenía el apoyo de Heineken y 2 años más tarde ya tenía contratos con unos 100 negocios que a su vez tenían clientes adinerados para venderle cerveza a Heineken a un precio que les reportase beneficios. Para 1935, el arancel se había reducido a la mitad y habían eliminado la restricción del grado alcohólico. En 1934, la crisis económica tras el crack del 29 en Estados Unidos había llegado también a Holanda y para la industria cervecera se agravó por el establecimiento de un impuesto especial al consumo de alcohol, en principio temporal, y un alza de los aranceles a la importación de malta, un ingrediente que se utilizaba en la cerveza, lo que dio lugar a una caída del consumo per cápita desde los 28 litros de 1929 a 14 litros en 1936. Heineken no fue ajena a esto y su producción cayó un 50%. Ganó cuota además la cerveza floja, cuando ellos comercializaban sobre todo cerveza fuerte de mayor calidad, también más cara. Para 1934, Heineken tenía una cuota de mercado por ingresos en Holanda del 37,2%. En 1935, Heineken, junto a su participada Sofibra, adquieren la participación en Interbra del Banco de Bruselas. Para 1937, estas participaciones se consolidaron en Cobra, que era una sociedad que crearon, Cita en Ámsterdam, con Heineken como accionista mayoritario, con cerveceras en Bélgica, Francia, las Indias Orientales Neerlandesas, Singapur, la Indochina Francesa, Egipto, Marruecos y Palestina. Se empieza a elaborar Heineken de manera local en Indonesia. En 1939, Heineken comienza a cotizar en la bolsa holandesa, manteniendo los Heineken el 52% de las acciones de la compañía. Desde 1936 había crecido en volúmenes a un 7% anual compuesto y hubo una fuerte sobredemanda de sus acciones. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y todas las cervecerías se unen. Cerveceras.
Tenían acceso limitado a materias primas y tenían que apañarse, estableciendo cuánto produciría cada una de las cerveceras. La cerveza fue muy floja durante la guerra, con un muy bajo contenido en alcohol y en sabor, pero en ausencia de café, de té, de vino o de espirituosos, la cerveza se volvió muy popular. En 1939, en Egipto, las dos cervecerías que la participada de Heineken había adquirido en 1935 se encontraban operando a máximo rendimiento cara a servir a los soldados aliados destinados en la zona. Así pasaron de producir unos 30 o 40.000 hectolitros al año a producir al final de la guerra 200.000. El negocio reportó grandes ganancias estos años y encima no habían podido traspasarlos a la Holanda ocupada, así que estaban embolsados y disponibles para ser luego reinvertidos. En 1939, el gobierno británico de Singapur consideró que la cervecera en la isla de el gobierno británico de Singapur consideró que la cervecera en la isla, es decir, la planta de cerveza, de producción de cerveza de la alemana Beck, que era competidora de Heineken, era propiedad del enemigo, era alemana y por tanto requisable. Y en 1941 se la vendieron a Heineken, logrando esta un monopolio. En las Indias Orientales neerlandesas sucedió igual, pero aquí Heineken no ganó la puja y no hubo monopolio. Luego se arrepintieron. En 1946 se retomó la exportación a Estados Unidos, acuciados por la necesidad de divisa fuerte extranjera, pero Heineken no estaba preparada y la calidad de los primeros envíos dejó mucho que desear, cesando directamente entre enero y marzo de 1947, cara a recuperar la calidad previa a la guerra en Europa, como así lo lograron para la primavera, con precios que se mantenían un 45% más caros que los de la cerveza local. En 1946, Heineken se lanza por Nigeria a través de una joint venture, una alianza con un Unilever, en la que Heineken se encargaría de los aspectos técnicos del negocio. Encargaría la maquinaria a Nathan, una compañía suiza. Y Unilever pondría financiación. En 1946, desde las cerveceras de Singapur se empezaría a exportar la cerveza Tiger a Japón, Hong Kong, Tailandia, Pakistán o las islas Seychelles. En 1948, Alfred Heineken, con 25 años, vuelve a Estados Unidos, donde había pasado años formándose como comercial con Van Munching, que era el mayorista de Heineken. Tras haber estado un par de años trabajando en las cerveceras holandesas antes de ir a Estados Unidos, y su padre le va a traspasar a Alfred Heineken sus acciones, un 45% de Heineken, a repartir entre su hermana y él. A pesar de estas acciones, su padre tenía fuertes deudas, también traspasadas a Alfred y a su hermana, sobre todo debidas a un impuesto especial de Holanda a los activos y beneficios adquiridos durante la guerra. Se marcó el objetivo de recuperar la mayoría de acciones para la familia y para empezar el consejo le mandó a trabajar con el Departamento de Contabilidad y Deudas. En 1948, los retailers cerveceros de Holanda estaban encolerizados, ya que Heineken estaba comenzando a vender en serio cerveza embotellada en las tiendas. Hasta entonces no se vendía cerveza embotellada en tiendas de manera seria, pero Heineken entendió que aunque fuese menos rentable debían poner de moda de nuevo la cerveza, cuyo consumo en bares había caído en detrimento de otras bebidas como la Coca-Cola, hasta encontrarse en mínimos históricos de consumo. La venta de cerveza en tiendas implicaba retos. Para empezar había que tener un equipo de ventas, había que invertir en maquinaria de embotellado y había que gastar en publicidad. Solo Heineken y Amstel tuvieron el músculo financiero para embarcarse en esta aventura, aunque viendo lo que sucedía en el extranjero, para ellos era adaptarse o arriesgarse a morir. En el otoño de 1948 acababa la prohibición a la exportación que pesaba sobre las cerveceras alemanas, situación que aprovecharon las cerveceras holandesas para comerse todo el mercado posible hasta entonces en los mercados internacionales. Es decir, a las cerveceras de la derrotada Alemania no le habían dejado hasta 1948 exportar cerveza. 1949, con la caída del colonialismo tras la Segunda Guerra Mundial, Indonesia se independiza y desaparecen las Indias Orientales neerlandesas, pero Heineken logra mantener el control de su cervecera en Surabaya y su negocio, cambiando el nombre de la compañía a Heineken's Indonesian Brewery Company.
1949, y tras 2 años de preparativos, la primera cerveza marca Star sale de la cervecera de Heineken y Unilever en Laos, Nigeria. Tenía la ventaja de que competía en calidad con las cervezas importadas, europeas sobre todo, pero al producirse localmente se podía comercializar a un precio mucho más asequible para la población. En 1950, Alfred Heineken comenzó a endeudarse con fondos de pensiones para adquirir en el mercado acciones de Heineken. Además, adquirió las acciones de su hermana, endeudándose mucho más, aunque quedando su hermana libre de deudas. Finalmente, logró más deuda de los fondos a largo plazo para repagar las deudas a corto plazo y altos intereses que había heredado de su padre, mejorando su perfil financiero. Y finalmente, pues esto le salió bien. Quiere decir que siempre se denigra mucho el tema de la deuda, pero la mayor parte de grandes empresas en los comienzos empezaron con deuda, porque si no necesitarías cientos de años para llegar a cualquier sitio y sobre todo para poder dedicarte a ello. Y en este caso, hombre, pues la historia siempre juzga los resultados, y en este caso pues tuvo la suerte de que la acción no cayó mucho, porque claro, los fondos de pensiones probablemente tendrían las acciones como garantía. Pero bueno, en este caso le salió bien. Lo que hizo fue incurrir en deuda para refinanciar deuda de corto plazo por largo plazo, que al final es algo que muy típico, por ejemplo, del private equity, y luego pues a largo plazo lo único que tenía que hacer era devolver las deudas. En 1951, Heineken hizo una excepción con Reino Unido y comenzó a fabricar para este mercado una Heineken más suave de lo habitual, dados los costos del país. Esto, por ejemplo, no lo hicieron en Estados Unidos porque consideraban que era parte de la gracia de Heineken, pero en Reino Unido querían competir de tú a tú y para ello tenía que ser la cerveza más suave. En 1952, la alemana Beck estaba recuperando cuota en Nigeria, pero en Heineken no le dieron mucha importancia. Tenían tanto crecimiento en volúmenes que no daban abasto, así que si bien gracia no les hacía, tampoco era algo que fuesen a pelear con demasiados recursos. Años más tarde, tras mejorar su capacidad de elaborar cerveza, sí se pusieron las pilas, tras analizar que en Beck hacían mejor y mayor publicidad y que tenían un empaquetado más eficiente. Al final las cajas de Beck pesaban menos, entraban más botellas y luego hacían una mejor publicidad. En 1952, el Consejo de Administración de Heineken anuncia a Alfred Heineken que iban a adquirir Amstel y que lo harían a través de una ampliación de capital. Esto le suponía a Alfred Heineken un gran problema, porque para mantener su posición de control total de la compañía tendría que suscribir el 50% de la ampliación de capital. Se negó y finalmente el Consejo canceló la operación. Para 1954, la cerveza Star de Heineken tenía un 30,5% de cuota de mercado en Nigeria, a lo que se sumaría la importada Heineken, que ostentaba otro 22%. Todo esto en un mercado que desde 1939, en 15 años, había multiplicado por casi 13 veces su tamaño por volúmenes. Mientras en Ghana, un mercado que en ese periodo multiplicó por 7 sus volúmenes, Heineken tenía una cuota de mercado de 54,5%. Para 1954, Alfred Heineken logra cumplir la promesa que le hiciera su padre, ostentando más de un 50% en la compañía. El reto futuro sería ir devolviendo todas sus deudas. Para 1955, Heineken tenía en la UAC un importador privilegiado frente a los demás en África, al que pagaba secretamente comisiones más elevadas que al resto. La razón era que, dada la cuota de mercado de UAC del 33% en los países donde operaba Heineken, podía darle mucha información sobre cómo iba el mercado, qué hacían los competidores, etc. Y eso no podías hacerlo con una cuota del 5 o 7%, porque no tenías esa información. Además, UAC, si veía que un distribuidor acumulaba demasiado stock de Heineken, lo que podría dar lugar a que se lo quitase de encima tirando los precios, recompraba ese exceso de stock para luego introducirlo en otros mercados de África. Esto en cierto modo me recuerda una de las fortalezas del negocio de logista, que es proveer de información a toda la industria del tabaco. Al final, si tú contratas la distribución con un distribuidor que esté empezando, que sea más pequeño, que no tenga presencia en todos los estancos y demás, pues esta información no te la va a poder dar porque no la tiene. Lo que se hace el logista para que no
sea ilegal es darle esta información a todos los operadores. En 1961 y 1965, tanto Ghana como Nigeria, respectivamente, que se habían independizado, elevaron sus aranceles a la cerveza en más del 100%. Esto acabó con las importaciones de cerveza marca Heineken, pero sin embargo, el auge de la cerveza Star pudo compensar la pérdida de los beneficios de las importaciones y pronto se establecieron cerveceras locales en Sierra Leona, 1962, o Chad, en 1965. En 1962, a Alfred Heineken se le ocurrió una maniobra genial que le permitiría mantener su posición de control en Heineken y a la vez devolver sus deudas, sacar su patrimonial, en la que estaban sus acciones de Heineken a cotizar en la bolsa, mantener así una posición de control sobre la misma y con lo recaudado devolver sus deudas. Y así lo hizo. Poseería un 50,005% de su holding, que a su vez poseería un 50,005% de Heineken. Esto lo podéis ver en la dualidad de acciones de Heineken que hay cotizando en Ámsterdam. Tenéis por un lado Heineken NV y por otro lado Heineken Holdings. Entonces, en el caso de Heineken Holdings, que es la participada de la familia Heineken, que a su vez tiene participaciones de Heineken NV, pues cotiza con un descuento que a efectos prácticos es que te pagan un poco más de dividendo. A lo mejor en vez de un 2,5 pues te da un 3, que bueno, a largo plazo pues es un extra. Y en 1966 pues tuvo lugar el único concierto de los Beatles en Holanda, patrocinado por Heineken. En 1968 ya por fin Heineken adquiere Amstel, poseyendo ya una cuota de mercado del 56% en Holanda. La adquisición se produjo en el contexto de la adquisición por la británica Allied Breweries de dos cerveceras holandesas en 1967 y 68, llegando esta a una cuota de mercado del 18%. En Heineken vieron la posibilidad de que la británica acabase por comprar Amstel, que tenía un 17% de cuota, igualando el 38% de Heineken, y se decidieron por ello a adquirirla primero. En 1968, la compra de Amstel por parte de Heineken fue autorizada por el ministro de Asuntos Económicos holandés por el interés del país en que la líder en el mercado cervecero continuase siendo holandesa y no inglesa. Heineken iba a tener demasiada cuota de mercado desde el punto de vista de la competencia, pero les pareció un peaje asumible frente a la alternativa. En 1968, la incorporación de Amstel daba también acceso a Heineken al mercado griego, que estaba muy protegido de la competencia internacional por un arancel del 600%. Amstel producía localmente en Grecia y era líder en el país. Esto de los aranceles muy fuertes que promovían en Grecia la fabricación local lo pudimos ver en el análisis también de la historia a muy largo plazo de Karelia Tobacco, que tenéis en el canal. 1968, finalmente, Heineken se anuncia por primera vez en la televisión holandesa. La llegada de los frigoríficos hicieron muy popular el consumo de cerveza en casa. En 1972, Heineken comienza la conquista de Europa. En 1970 tenía un 2,8% de cuota de mercado mundial, con la adquisición de Alsacien de Brasserie, Albra, que tenía una cuota de mercado en Francia del 9%. Poco después, dos cerveceras francesas se fusionaron y esta a su vez se fusionó con Heineken France, ostentando Heineken un 51% del accionariado y teniendo la cervecera resultante un 25% de cuota en Francia. Ya vimos en el anterior vídeo de Heineken que los directivos de Heineken siempre decían que aspiraban a tener una posición de dominio de al menos ser el primero o el segundo en cada país, porque consideraban que era muy raro el caso en el que podías ganar dinero o podías conseguir un margen razonable operativo siendo el tercero grupo cervecero en un país. Entonces en este caso pues fueron con esa estrategia conquistando países poco a poco, pero tratando de llegar al número 1 o con mínimo el número 2. En 1974, Heineken adquiere una participación mayoritaria en Dreher Group en Italia. Su participada francesa que habían adquirido tenía a su vez una participación minoritaria en esta empresa italiana
y su accionista mayoritario estuvo interesado en vender su participación y a ello que se animó Heineken y se la compró. 1978, Heineken llegó a un acuerdo en Irlanda con la cervecera Murphy's para que produjera localmente Heineken. Y finalmente, en 1980, Heineken adquiere una planta cervecera de Moretti, de Birra Moretti, en Italia. Es decir, que en este año no es que adquiriera Birra Moretti, que hoy en día es una cerveza de Heineken, sino que le compró una planta cervecera para su filial italiana. 1983, la irlandesa Murphy's se encontraba en dificultades financieras y Heineken aprovechó para adquirirla, entrando en el mercado de Irlanda con un 10% de cuota de mercado para a partir de ahí invertir fuerte en sus instalaciones y en publicidad, ganando cuota de mercado Heineken de manera orgánica desde entonces. Y hoy en día es líder allí en Irlanda. 1983, Heineken toma posiciones en Brasil con la compra de una participación minoritaria en la cervecera Kaiser, que comenzaría a producir de manera local Heineken en 1990. 1984, Heineken adquiere el 36,7% de la cervecera española El Águila, que tenía 7 plantas de producción de cerveza y 2 malterías, así como una red de distribución nacional y una cuota de mercado del 21%. A continuación procedieron a invertir en modernizar las plantas y en centralizar la producción. Es decir, que modernizaron las plantas pero cerraron algunas. 1984, Heineken adquiere el 15% del grupo Quilmes, con cerveceras en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Una particularidad de muchos países del sur de América es que la mayoría de botellas de cerveza vendidas eran de 1 litro porque se solían compartir. 1985, en Reino Unido, las cervezas importadas y más premium estaban ganando adeptos y Heineken decide lanzar la Real Heineken, que a diferencia de la Heineken adaptada que lanzaron en Reino Unido en su momento, más suave, era la Heineken original, más fuerte. 1986, Heineken adquiere la cervecera Ichnusa, que estaba situada en la italiana Cerdeña. Para entonces Heineken ya era la número 2 en Italia, solo por detrás de Peroni. En 1988, Heineken adquirió los minoritarios de su filial francesa, pasando del 51% al 100%. Además adquirió una participación en la Shanghai Mila Brewery y lanzaría al año siguiente una marca local en China, RIP, Hola Fuerte, que significa Hola Fuerte en chino. 1989, Alfred Henry Heineken se retiraba como presidente ejecutivo y le sustituía Gerard Van Schaik, que había sido miembro del Consejo de Administración desde 1974. Su mandato era ampliar la presencia de Heineken a nivel mundial, es decir, continuar en la senda que había marcado Alfred Heineken. 1990, Heineken tenía un 4,6% de cuota mundial, frente al 2,8% en 1970, y era la tercera cervecera a nivel mundial tras Anheuser-Busch y Miller, y produjeron 53,5 millones de hectolitros. En esos 20 años creció un 465% frente al 181% que creció el mercado de la cerveza. En 1991, Heineken adquiere una participación mayoritaria en la cervecera húngara Komárom, tras la caída del muro de Berlín en 1989. En 1991 logra adquirir la importadora Van Munching en Estados Unidos, de la que ya os había hablado. Esta había nacido con la llegada en 1933 de Heineken al país tras la prohibición de la ley seca y la prohibición de la ley, no, la derogación, perdón. Y desde entonces había logrado que la marca vendiese millones de hectolitros a los norteamericanos, manteniendo su independencia respecto a Heineken durante casi 60 años. 1993, Heineken adquiere una posición mayoritaria en Calanda Haldengut, segunda en el mercado cervecero suizo, con un 12% de cuota de mercado, y también adquiere la distribuidora de Heineken en el sur y este de Suiza. 1993, Heineken adquiere una participación en una cervecera Sita en la provincia china de Fujian. Además, en Vietnam, inauguró una nueva planta cervecera en la ciudad de Ho Chi Minh, comenzando a producir localmente Heineken para el año siguiente. En 1994, Heineken adquiere
una participación minoritaria en la principal cervecera de Polonia, Żywiec, como vía para entrar en un país con aranceles muy elevados. Las fábricas polacas estaban muy anticuadas y procedieron a construir una nueva planta de fabricación y 2 líneas de embotellado. En 1994, en España, la cerveza Águila pasa a denominarse Águila Amstel como forma de introducir la marca holandesa en España, manteniendo el etiquetado de Amstel. En 1995, Heineken construyó una planta cervecera en Bangkok, en Tailandia, para producir Heineken de manera local. Fue una de las pocas veces en las que Heineken comenzó a producir localmente su principal marca sin haber logrado antes reconocimiento de marca a través de la importación, pero los altos aranceles de Tailandia lo hicieron imposible. En 1998, Coca-Cola Hellenic y Heineken adquieren una participación de control en Pivara Škotje, el principal grupo de bebidas con y sin alcohol en Macedonia. En 1998 se fusionan las polacas Żywiec, participada de Heineken, y Brewpol. De la resultante, ya líder en Polonia, Heineken poseería un 51,5%. En 1999, tras años de consumo a la baja de cerveza en España y muchas cerveceras extranjeras dando pérdidas en el país, Heineken apostó por el largo plazo y adquirió a Guinness Cruzcampo, lo que le daría un empujón en el sur de España y por ende a nivel nacional, ya con un 37% de cuota de mercado y número 1. En este momento Heineken poseía el 78,4% de su filial española. En 1999, Heineken adquiere los minoritarios de su participada de Suiza. En esta ya se producía localmente Heineken, Amstel y la irlandesa Murphy's, y Heineken tenía una cuota de mercado del 19%. En 1999, Heineken tenía una cuota de mercado mundial del 5,5%, número 2. Quiere decir que, y ya acabamos aquí, que actualmente Heineken tiene una cuota de mercado mundial del 12 y pico por ciento. Y nada, que acabamos. Aquí tenéis una foto del libro, que es la única que me he permitido sacar. Hay muchísimas fotos, pero estaban protegidas por derecho de autor y tal, y tampoco había que abusar. Esto es de un anuncio de Heineken del siglo XIX. Y nada, espero que os haya resultado interesante. Y para la siguiente semana pues tendremos otro análisis más clásico de alguna compañía que tengo por ahí pendiente. Tengo 3 o 4 ya en la lista y bueno, cualquiera de las que decida creo yo que va a ser interesante.